La Peña Náutica. Comenzamos una nueva programación de La Peña Náutica, como siempre agradeciéndolos que nos permitan introducirnos en vuestros hogares para compartir con nosotros esta media hora de programación. Estuvimos presentes en la inauguración de la estación de rescate que han hecho personales biólogos en conjunto con el consorcio del puerto y Lanchas del Sur. Y de esta manera les mostramos cómo fue la inauguración con las autoridades presentes y demás. Para ustedes, creo que esto no debe caber en la ropa. Primero y principal, verlo a Pablo vestido así ya llama la atención. Sí, igual hace juego con el logo, ¿viste? De la estación. Viene bien color marino. Sí, estamos re contentos. La verdad que hoy, bueno, si bien inauguramos hoy, ¿viste? Ya es un trabajo de mucha gente, de Lucre principalmente, toda la gente de Lanchas, de 3 meses. Un esfuerzo muy grande de mucha gente también, y que tratamos hoy de mencionar, de que no faltara nadie. Y muy emotivo también, porque estaba la familia de Guillermo Fidalgo, y bueno, y siempre que ocurren estas situaciones que son movilizadoras, a mí en lo particular me suman muchísimo. Realmente el haberle puesto el nombre de Guillermo Indio Fidalgo a esto, es como que los empuja a tener que trabajar mucho más. Sí, la verdad que sí. Nosotros lo pensamos con Pablo cuando decidimos el nombre juntos. Dijimos, bueno, es una responsabilidad muy grande la que vamos a adquirir si la gente, la familia aceptan ponerle el nombre. Para nosotros era un honor que llevara el nombre de la estación su nombre, pero también era un compromiso muy grande el poder llevarlo bien, ¿no? El nombre como él se lo hubiese merecido. Las instalaciones están muy bonitas, ya hemos estado junto a ustedes en la liberación de lo que fue el flamenco, y pronto ya que se vaya más gente, más animales, que ese sería el término gente, sí. Comparativamente, sí. ¿Hacia dónde y cuándo? Bueno, no está mal usado, podemos hacer una analogía. Hoy hablaba de que esto es como un hospital, ¿no? Es un hospital de alta complejidad por momentos para recuperar todas estas especies que estamos trabajando. Sí, las instalaciones que se ven, en realidad contamos con lo básico y un poquito más como para responder ante todas las situaciones de rescate, rehabilitación y liberación posterior de distintas especies. La idea es mejorar en algunas cuestiones, o sea que vas a ver a futuro seguramente algunos cambios más que se nos vienen para mejorar la parte de infraestructura y toda la parte de logística. Y sí, Lucre quizás pueda hablar mejor, porque ella estuvo día a día involucrada en todo lo que es la recuperación de estos pingüinos que ya se están yendo el 18, que es jueves, miércoles. Se están yendo Javier Kurlev y Lucrecia hacia San Clemente del Tuyú, hacia la Fundación Mundo Marino, donde, igual preferiría que Lucre cuente un poco mejor por qué estamos moviendo, por qué no largamos estos pingüinos que fueron recuperados en las playas de Monte Hermoso, en Monte Hermoso, ¿no? Y por qué cada especie, de lo que hablaba, ¿no? Cada especie tiene un tratamiento especial que va acorde con su historia de vida, su historia natural. Es tu palabra. Sí, estos animales migran en grupos estudiados mundialmente, de mínimo 10 individuos.
como bueno, la migración ya terminó y acá nosotros no vamos a juntar ya 10 individuos, entonces hay que juntarlos con otro grupo, por eso los juntamos con la gente de Fundación Mundo Marino, que bueno, ellos también tienen otro grupo de pingüinos también rehabilitados. Los llevamos de acá el 18 para allá, pero la liberación va a ser el 28. Durante esos 10 días se junta el grupo nuestro con el grupo de ellos para que se forme el grupo grande para liberarse, por eso se los lleva unos días antes para allá, para que se hagan amigos del resto de sus compañeros de migración. Y además supongo que es porque están mucho más cerca de la zona de donde ellos navegan hacia su destino final en esta época. Sí, también están más cerca. En realidad en este momento el grupo grande puede ya estar en Brasil. También se los podría liberar acá tranquilamente, no hay problemas con temperaturas. Con otras especies, por ejemplo, no se podría hacer, con tortugas no se podría hacer, en esta época del año ya no se podrían liberar, habría que esperar hasta la temporada que viene o llevarlas directamente hasta Brasil. Pero con esta especie no habría ningún problema si nosotros tuviésemos acá 10 individuos de poder hacer la liberación acá en Montehermoso, en las costas. Obviamente, como decís vos, de alguna forma los estamos acercando un poquito más en su ruta migratoria. Pablo, ¿cuál sería la recomendación para aquellas personas que puedan encontrar cualquier tipo de animal en las costas? ¿Qué maniobra se debe y cuál no se debe hacer? Sí, en realidad es más lo que no se debe hacer y lo que deben hacer es simple, pero en realidad siempre lo que pedimos es que no interfieran, que no lo toquen, que no lo agarren, que no lo muevan, que no se pongan, que no generen ningún tipo de situación que le genere más estrés a una especie que está ya, un individuo que de por sí ya está estresado. A veces algunas especies de individuos salen directamente a descansar afuera de la playa y luego vuelven nuevamente al mar. No devolverlos, no agarrarlos y querer meterlos forzosamente al agua. No cortarles, por ejemplo, el paso, no interponerse entre el individuo y el mar, que es justamente la vía de escape. Y lo que tienen que hacer es básicamente llamar a Prefectura Naval, guardavidas, museos, incluso a la policía a veces, y que traten de ponerse en contacto con nosotros, que nosotros ya estamos ya entrenados, capacitados para digamos, ver qué respuesta, a ver si hace falta que ese animal sea movilizado o no, de qué manera. Bueno, como decía, cada especie tiene una forma de transportar particular, bueno, obviamente que hay todo un mecanismo de autorizaciones de la provincia para transitar por las distintas rutas de la provincia, en muchos casos son especies amenazadas, así que lo mejor es dejar al animal donde está, a lo sumo ponerse en contacto con bueno, lo que decía recién, prefectura, guardavidas, museos, policía, nosotros, porque va a haber un teléfono dentro de poco, un 0800, que va a estar disponible para que se hagan los llamados, y que nosotros, que se queden tranquilos, que nosotros respondemos, en general estamos respondiendo en el día, si se puede, y las condiciones están dadas, y vamos a tratar de evaluar si el animal tiene que ser movilizado y traído a la estación o no. Hay otra cosa muy importante que me gustaría aclarar, y es que muchos de estos animales, por ahí específicamente, bueno, lobos marinos, y bueno, en realidad casi todos los animales son animales que pueden lastimar a la gente. Hay que tener mucho cuidado con eso también, y las lastimaduras son muy peligrosas. Las mordeduras por las infecciones, muy peligrosas. Entonces por eso también es recomendable que la gente no intente agarrarlos, no intente, digamos, solamente los que tienen conocimiento saben cómo hay que agarrarlos. Podés lastimar al animal o puede lastimarse la gente tratando de agarrarlos por hacer un bien, y bueno, nada, también tampoco eso estaría bueno. Entonces por eso se recomienda también siempre comunicarse con las autoridades de aplicación en el área, quienes sean en ese lugar, quienes correspondan, o al 0800 nuestro, que están todos preparados como para saber cómo hacer la contención de ese animal para que ese animal no nos pueda lastimar. Nuestras más sinceras felicitaciones por el trabajo arduo que han traído de años atrás y lo que van a hacer a partir de ahora. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, y el rol de ustedes y tuyo también, que siempre estás encargado de seguir y cubrir todos estos temas, también es muy importante, porque nos ayuda también a difundir todo esto que estamos haciendo y que apunta a sensibilizar a la población. A la ropa de trabajo. Exactamente.